2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dígale al que está a la par: tú no eres un cobarde. Tú tienes un espíritu, ¿qué dice la palabra? ¿De qué? De poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias te damos por esta noche, Señor. Padre, ponemos este tiempo, Señor, y que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que nos ministre, el que nos enseñe, Señor. Que la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, en esta noche, Señor, pueda realmente ser sembrada como semilla, Señor, en nosotros que somos tierra, Dios, y que pueda dar frutos, Señor, y que pueda servirnos, Dios, para cada día de nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, toma ahora, Señor, control de todas las cosas, control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Dios, control de cada cosa, Dios, para que nada, Señor, pueda robar la semilla que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero en esta ocasión compartir con ustedes uno de los atributos del Espíritu de Dios, porque cuando la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu, está hablando del espíritu que Dios ha puesto en nosotros como hijos suyos. Ahora hablábamos y le cantábamos a ese Abba Padre, y el Señor ponía en mi corazón de que nosotros podemos llamar Padre con toda confianza cuando realmente nos sentimos hijos, cuando sabemos que pertenecemos a esa familia. Muchas veces llamamos a Dios Padre, sí, pero como que no es conmigo la situación. Se lo exponía hace un ratito cuando yo le decía: usted no le dice papá o papito al papá de su mejor amigo o al vecino. O sea, eso es algo extrañísimo. Usted no lo va a hacer, usted no le puede decir papá. Usted tiene que tener la convicción de que usted es hijo. Cuando nosotros tenemos esa convicción de que somos hijos y sabemos que Dios nos ha dado un espíritu, cuando venimos a los pies de Él, le reconocemos como Señor, Él nos reviste de un espíritu y dice que ese espíritu no es ¿de qué? De cobardía. Entonces, ¿qué es lo opuesto a cobardía? Valentía. Valentía. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la valentía, que es una característica de un buen hijo del Señor. Ahora, yo no sé si usted sabe que cuando nosotros venimos a ser hijos, automáticamente nosotros entramos en una declaración de guerra contra el mundo, contra el diablo y contra nosotros mismos, que son tres áreas, tres campos de batalla que tenemos que enfrentar cada día. Entonces, nosotros nos venimos a enrolar en un ejército. Entonces, tú no solo eres hijo, sino que te conviertes en soldado de Jesucristo. Yo quiero llevarlo a 2 Timoteo 2:3, ahí donde estamos, cerquita, y le está diciendo Pablo a Timoteo: tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Así lo dice mi versión. Otra versión dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Saben, nosotros estamos en medio de un campo de batalla. Nosotros tenemos que entender que en el momento que venimos a los pies del Señor, nosotros ya somos parte de un ejército. Nos enrolamos, nos reclutamos en el ejército de Dios. Y es muy bonito cantar: somos el ejército de Dios, y todos matones ahí, ¿verdad? Y que se venga cualquiera. Pero sabe, en los ejércitos que existen hoy en día en nuestro planeta, todos los soldados tienen que pasar un proceso de entrenamiento. Tiene que haber una preparación. Ellos tienen que ser dotados de equipo para poder enfrentar la lucha en la guerra en las que ellos vayan a ser enviados. Lo mismo nos pasa cuando nosotros venimos al Señor. Tenemos que ser revestidos de varias cosas para poder enfrentar al enemigo. Usted cuando se enrola en un ejército no le dicen: bueno, ahí está su arma de reglamento, y entonces vaya, póngase a la orden de fulano de tal, y entonces
en 2 días lo mandamos al campo de batalla. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos así, con toda seguridad, ese soldado va a perecer. Pero muchas veces no pensamos que también nosotros tenemos un adversario que es bien poderoso. Gloria a Dios que no es todopoderoso. Dije es poderoso, pero no todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados, tenemos que ser revestidos y dotados por todas las cosas que Dios nos ha dado para poder enfrentar la lucha. Número 1, contra el diablo. Número 2, contra el mundo. Y número 3, contra nosotros mismos, con nuestra propia carne, por decirlo así. Dice Efesios 6, 10, 11, no lo busque. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nosotros sabemos que Dios nos da un espíritu ¿de qué? De valentía, no de cobardía, sino de valentía. Entonces ya tenemos ese espíritu, ¿sí? Nos ha dado la armadura. Y no voy a hablar de la armadura en esta noche, pero sabemos que tenemos una armadura para poder enfrentarnos. Pero de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Él ha depositado en nosotros, hay algo que nosotros tenemos que accionar. A como hace el soldado que va y se entrena para desarrollar las habilidades, nosotros tenemos que enfrentarnos a desarrollar algo que está dentro de nosotros, que es ese espíritu de valentía. Porque volvemos a lo mismo. Podemos venir y cantar, somos el ejército de Dios, somos y yo voy a cortar cabezas, pero a la hora de las verdades, si no estamos capacitados, si no tenemos ese espíritu desarrollado en nosotros, nos puede ir mal en el campo de batalla. Y yo quiero hacer énfasis que el Señor tiene interés en que nosotros desarrollemos un espíritu de valentía. Porque hoy por hoy mucho cristiano, hijo de Dios, a sabiendas que tiene las promesas de Dios, ya sabe de que Dios le ha dado muchas cosas que Él mismo ha depositado, camina con temor, camina con miedo. Es una persona que no emprende muchas cosas, que cuando se ve venir los dardos de fuego del enemigo, como así lo dice la Escritura, sencillamente trata de capeárselos. No utiliza el escudo de la fe, mucho menos agarra la espada, que es la palabra, para ir y pelear, para ir y enfrentarse, sino que como que nos escondemos muchas veces. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, mi hermano, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros no estamos con ese espíritu de valentía, lo que tenemos es el espíritu de cobardía. Suena feo decirlo, pero le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Tú no tienes un espíritu de cobardía. Yo no sé si yo comparo un poquito esto. Timoteo se sentía a veces como una persona que Dios le había dado mucha revelación, Dios le había dado palabra a él por profecía, se le habían puesto las manos para una encomienda, pero una vez Pablo le tiene que decir, ¿sabes qué? Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era una persona que me daba la idea de que era como muy tímido, que era como muy temeroso, muy inseguro. Y él le está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado. En otro momento le dice, tú eres valiente. En otro momento le dice, tú no tengas en poco el que eres joven. Todo el tiempo lo estaba motivando. Y sabes, nosotros tenemos que motivarnos y saber que sí, somos valientes, pero necesitamos conquistar para que esa valentía pueda ser desarrollada en nosotros. No hay otra forma. Tú tienes el problema enfrente. Y la única forma en que tú puedas conquistar un poco más y desarrollar esa valentía es cuando tú te enfrentas y logras vencer y pasas esa prueba. Entonces Dios empieza a desarrollar ese espíritu de valentía en nosotros, porque hemos conquistado, porque hemos ganado territorio al enemigo. Cada vez que nosotros le cedemos parte del territorio al enemigo, estamos caminando hacia atrás con respecto a ese espíritu de valentía. ¿Sabes? Porque si el diablo nos gana una partida, entonces nos sentimos como que vamos para atrás. Pero Dios dice, no, tú tienes un espíritu de valentía, tienes que ir de triunfo en triunfo siempre, dice la palabra. Porque Dios hace énfasis en la valentía, porque Él entiende nuestras debilidades. Él entiende el que a veces nosotros en nuestra propia naturaleza somos débiles. Yo quiero llevarles también a otro pasaje en Jueces capítulo 6, 12. No lo busque, solo anótelo para avanzar un poquito acá. Y es con ocasión cuando él vio a un hombre al cual iba a ser instrumento, y que fue Gedeón.
Y dice en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vea cómo lo saluda el Señor. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Dígale al que está a la par: Jehová está contigo. Vamos, si no lo creyó, ahora dígaselo con convicción: Jehová está contigo. Dígale: varón, mujer, dígale: esforzada, valiente. Sabes, el Señor viene y nos infunde esa palabra de que nosotros somos esforzados y valientes. Yo puedo encontrar que Gedeón era también un poco así como temeroso y tenía dudas. No vamos a hablar sobre eso. Yo solo quiero sembrar una semilla en su corazón de la importancia de que por qué Dios nos dice que tenemos que ser valientes. Pero ve qué bonito que es Dios, como que llega y nos saluda. A Él le gusta siempre como alzarnos así, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? Como que nos quiere infundir fuerzas. Él llega y le dice: varón, Jehová está contigo. Eres esforzado, eres valiente. Otra ocasión en la que el Señor llega y habla de esa valentía. Vamos a ir a Josué capítulo 1 verso 6. Eso sí lo puede buscar, por favor, porque quiero rescatar que aquí no se lo dice una vez, sino que Él le está diciendo a Josué, sucesor de Moisés, 3 veces, en 3 ocasiones, el que se esfuerce y que sea valiente. Porque hay un interés de Dios en que nosotros desarrollemos el que seamos valientes. Busque Josué 1 verso 6. ¿Ya lo tienen? Dice Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez lo dice: para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ve qué importante, la misma palabra le está diciendo: Dios está contigo. Dios está respaldando lo que tú haces. No temas, no desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Yo veo aquí 2 cosas: que el esforzado y el valiente, o sea, vienen como juntos, vienen de la mano. Porque si una persona dice: sí, yo soy muy valiente, pero hay una forma en que lo vamos a demostrar, y es cuando nosotros nos esforzamos por alcanzar lo que Dios nos ha pedido que hacer. Y para eso sí vamos a tener que echar mano de esa valentía, pero sin el esfuerzo no vamos a ver materializada esa valentía. ¿Por qué el Señor le dice a Josué 3 veces que se esfuerce y que sea valiente? Yo me imagino la primera vez que Josué escuchó: sí, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes? Eso se lo estaba diciendo a un hombre de guerra, no se lo estaba diciendo a un niño. Ya Josué tenía sus añitos. Él había caminado bastante tiempo con Moisés como su siervo. Era un hombre de guerra. Él era un hombre importante, por decirlo así. Y llega el Señor y le dice: bueno, ahora te toca agarrar a todo este pueblo y meterlo a la tierra prometida. Ya Dios les había dado la promesa de que la tierra donde fluye leche y miel ya era de ellos. Entonces yo me he puesto a pensar: si Dios ya lo había dicho, si ya la palabra de Él estaba declarada de que eso era de ellos, ¿por qué le está pidiendo que se esfuerce y sea valiente? Si Dios llega y te da una palabra y te dice: así te dice el Señor, esto es para usted y usted lo cree en su corazón, hecho está, ¿sí o no? Porque es palabra de Dios. Dios no se va a retractar, Él no se cambia. Pero ¿por qué Él pide 1, 2 y 3 veces que se esfuerce y sea valiente? ¿Sabes por qué? Porque para poder ver el fruto tenemos que esforzarnos y conquistar. ¿Qué conquistar? Ahí está la clave. La clave, las cosas que Dios tiene para ti, Dios te las da, Él las declara, pero tú tienes que esforzarte e ir y tomarlas.
Dios no espera de sus hijos el que nosotros sencillamente nos sentemos con las manos así, abiertas, esperando que las cosas bajen. Dios no funciona así. Cada promesa que está escrita en la palabra del Señor sí tiene una condición, y esa condición es por la cual nosotros tenemos que esforzarnos, ir y conquistar para luego nosotros tomar esa bendición. ¿Por qué es así? Porque el Señor nos está diciendo: mire, yo ya les he declarado la bendición. Yo estoy con ustedes. A mí me llama la atención que le dice, y usted lo puede ver en el verso 9 aquí, donde le dice: mira que te mando. Es un imperativo, es un mandato. Mira que te mando, que te esfuerces. Dios nos está diciendo: mire, no es si usted quiere, si a usted le parece. Yo te estoy mandando a que te esfuerces, que seas un hombre, una mujer de esfuerzo. ¿Sabes? La gente estuvo viendo lo que Moisés hizo, el pueblo, y también estuvo viendo lo que Josué, al sucederle a Moisés, estaba haciendo. Nosotros tenemos que demostrar esa valentía. Cuando un soldado demuestra su valentía, ¿cómo se le premia? ¿Qué es lo que le dan? Una medalla al mérito, al valor. Inclusive creo que hay muchos tipos de medallas, pero una de las medallas más estimadas, de las más preciosas, digamos, es al valor. Al valor, porque hay un premio importante. Dios quiere en nosotros darnos esa medalla. ¿Cuántas medallas tenemos por victorias conquistadas? Imagínate con un traje de esos militar. Y es que cuando cantamos esa canción yo me lo imagino así, ¿verdad? Yo me imagino ahí un traje, somos y todos así bien uniformados, ¿verdad? ¿Cuántas medallas hemos conquistado en Dios? ¿Cuántas tenemos? Dice la palabra que Él es galardonador, que Él llega, y cuando tú te esforzaste y lograste conquistar algo, entonces Él te dice: sabes, aquí tienes tu estrellita. La palabra me dice que hay coronas que están esperando por sus hijos para cuando estemos cara a cara con Él, de batallas que tú has ganado. Sabes, en el mundo tal vez lo representan con una medallita, allá te espera una corona. ¿Ustedes se imaginan? Pase fulanito de tal, y empiezan y sacan un libro. Bueno, ¿cuáles fueron las batallas ganadas suyas? Ah, no, mira, en esta corrió, en esta ni siquiera tuvo ganas de. Todo lo que hagamos está escrito. Pero usted se imagina qué bonito sería. Sabes, cuando pasaste aquella prueba, cuando te esforzaste, cuando diste ya donde no tenías y lograste conquistar, sabes, eso quedó anotado aquí. Toma tu corona, porque te esforzaste, porque fuiste valiente. Pero no crea, mi hermano, que si usted no se esfuerza, si usted no es valiente, le van a estar esperando las recompensas de Dios. Porque Dios solo va a la recompensa a aquel que se esfuerza y que es valiente. Por eso es que es tan importante para Dios. Dios le está diciendo: mire, hágalo, porque esto le va a bendecir, esto le va a ayudar. Y como si fuera poco, Él nos va a premiar. Por todo lado ganamos con esa actitud. Ahora yo quiero llevarles a un tercer ejemplo de valentía, que fue David, el rey David. Vamos a ir a la palabra y quiero que busque conmigo Primera de Samuel, capítulo 17, y en el verso 34. Estamos hablando de un David antes de ser coronado como rey. Estamos hablando de un David joven. Estamos hablando de un David que ya sí había sido ungido, que ya había sido apartado por el Señor, pero que era un hombre que desde joven ya sabía lo que era enfrentarse a las adversidades y conquistar. Dice Primera de Samuel 17:34, cuando David llega al campamento y ven cómo Goliat está menospreciando, está burlándose del pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba ahí sin esforzarse y sin demostrar valentía. El pueblo de Israel estaba con temor, estaba con miedo, porque vieron a un hombre no sé de cuántos metros de altura, era muy grande, y que tenían miedo porque con solo verlo ya les empezaban a temblar las canillas y todo lo demás. Pero David, un joven ya digamos que había tenido su tiempo con Dios y ya sabía que Dios le estaba llevando a esa confrontación, porque el espíritu de él es el espíritu de Dios, que es un espíritu de valentía. Llega y le dice a Saúl, el rey, en el verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué espíritu de este muchacho? Pero sabes, él llegó con ese espíritu, pero no fue que en ese momento el espíritu de Dios vino sobre él. No, es que él ya había ejercitado eso desde cuando estaba en las pasturas cuidando ovejas. Él decía, mire, hablar de agarrarse con un león a una edad temprana, mire, ni temprana ni, o sea, un león es un león, un oso es un oso, pero él lo enfrentaba con un espíritu de valentía. Cuando una de sus ovejas era tomada por alguno de estos animales, dice que él iba tras él. Vean la actitud. Los problemas, las adversidades tienen que ser perseguidas por nosotros para destruirlas, y no que nos estén persiguiendo y que nosotros estemos huyendo de ellas. Es todo lo contrario. La actitud que Dios espera en nosotros es que vayamos tras de los problemas para resolverlos. Dice, porque él iba atrás del animal, lo hería y lo libraba de su boca. Ahora, vea qué interesante. Yo meditaba un poco en esto, porque la Biblia me dice de que si se levantaba contra mí, o sea, como decir, llegaba y le decía, esto es mío, esto no es suyo, jale, jale. Así le decía al león y al oso, esto es mío, esto es mío, usted no me lo quita. Pero entonces él llegaba y la tomaba. Pero si se levantaba, vea qué importante, tome conciencia de eso. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba ¿de dónde? De la quijada. Si se levantaba, dice, le echaba la mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Ve qué importante. A veces hay dificultades que llegan a nosotros que tenemos que tomarlas así, de frente, por la quijada, y herirlo, y después de que lo herimos, ¿qué? Lo matamos. ¿Sabe? Cuando habla de matarlo, me habla de que se resolvió. Ahí quedó. Hasta ahí llegó. Nunca más me va a dar problemas. Si había un leoncito ahí dándole mucha guerra a David, él decía, ¿sabe qué? Aquí la cosa es mejor terminando esa historia, porque yo ya no quiero gastar tiempo en eso. ¿Ve la actitud? La actitud de él. Él se enfrenta ahora con el gigante. Ahora, cuando viene David delante de Saúl, ya nosotros conocemos la historia. Él viene, él dice, en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová, él va, lo mata, él llega y conquista. Y entonces el pueblo ve la hazaña. ¿Sabe? La valentía es algo, mi hermano, que se contagia. Apúntelo por ahí. La valentía es algo que se contagia. Es importante que nosotros tengamos dentro del ejército gente valerosa. ¿Has visto las películas cuando es uno el que llega y le pegan como 4 balas, ¿verdad? Está herido como con 5 puñaladas y no sé cómo se levanta y levanta la bandera y se va, y detrás de él se vienen 50,000 y gana la batalla? ¿Han visto eso? Sí, puro Hollywood. Sí, pero ¿qué es lo que quiero resaltar de esto? De que, mire, las circunstancias es que no importa. Hay algo que se contagia, y tal vez llegó muerto al final, pero hizo que todos los demás que avanzaran. Nosotros necesitamos un liderazgo con valentía. Necesitamos hombres y mujeres con valentía. Sabes, tú que estás en tu casa, que tu familia te está viendo, necesitan ver un espíritu de valentía en usted, para que ellos también se motiven, para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos puedan decir, sí se puede, sí se puede, es posible matar al gigante. Pero ¿qué es lo que pasa si no ven en nosotros una actitud valiente? Una actitud de querer avanzar, de que a pesar de que nos han golpeado, de que estamos heridos, nos levantamos una vez y vamos adelante, porque la gente necesita verlo. Yo pienso que David le hizo más favor o hizo más al pueblo de Israel con demostrar su valentía que matando al gigante. Porque él se lo pudo haber topado ahí en algún otro momento. Pero ¿sabe cuál fue lo más grande que hizo David al derrotar a Goliat? No fue matar a ese gigante. La Biblia me dice que habían otros gigantes, y vamos a verlo un poquito más adelante. Habían otros gigantes.
Goliat no era el único de su especie, de su raza, habían más, pero lo que hizo fue infundir valor en el pueblo, al punto que cuando lo vieron, ellos salieron detrás de los filisteos a derrotarlos. Nosotros necesitamos como iglesia conquistar, avanzar para contagiar a otros, para que otros puedan creer, para que otros puedan ver. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 22:1. Dios espera de nosotros esfuerzo y valentía para también infundir en otros ese mismo espíritu, para irlo reproduciendo, para irlo multiplicando. Esta actitud de David influyó en muchísima gente que le vio. 1 Samuel 22:1. Después de que pasó un tiempo, ya David tenía, como decir, su fama, y el rey Saúl empieza y tiene celo por él y empieza a perseguirlo. Entonces la situación de él cambia y él tiene que salir huyendo. Pero yo quiero que ponga atención a esta parte. En 1 Samuel 22:1 dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Parece una contradicción de que el hombre que llega y mata al gigante, de que llega y tiene una batalla, una victoria en esta batalla tan grande, ahora resulta que tiene que ir a refugiarse. Pero sabe, eso no era miedo ni falta de valentía de David, sino prudencia. Porque todavía él había recibido ya la unción por el profeta de que él iba a ser el próximo rey, pero él tuvo sabiduría para esperar su tiempo. Y él le dijo: aquí no es por mi mano, es en el tiempo de Dios. Entonces él va y se refugia. Pero eso que estaba ahí era para un propósito de Dios. ¿Por qué David fue perseguido? ¿Sabes por qué? Porque él se fue a meter a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y dice que cuando la gente lo supo, sus hermanos y toda la casa de su padre se fueron con él. No sé si por miedo a represalias de Saúl contra su familia, pero se fueron con él. Pero se le empezó a agregar cierto tipo de personas. Ve qué importante. Dice la palabra que se le empezaron a reunir en el verso 2 los afligidos, los que estaban con deudas y los que estaban en amargura de espíritu. Y dice que él llegó a ser jefe de ellos. ¿Cuántas personas están a tu alrededor que están en amargura de espíritu? Y Dios te dice: vas a llegar a ser jefe de ellos, vas a llegar a influir algo en ellos, vas a cambiarles su corazón, pero van a ver algo diferente en ti, van a ver un espíritu diferente. Dios llevó a David a esta cueva porque estaba preparando a un ejército, de conquistadores. ¿Y cuál es el requisito para estar en ese ejército? Bueno, sencillamente dice la escritura ahí que eran los que estaban huyendo. Ahí cuando alguien tenía deuda, era o paga o le cortan el brazo o le quitan al hijo. La deuda no es como ahora, que cualquiera no paga y anda libre ahí como... No, en esta época usted tenía deudas, usted pagaba hasta con sus hijos. En la época del Antiguo Testamento, tener una deuda era una cuestión seria. Y si usted no tenía para pagar, pagaba con su trabajo como esclavo, o hasta tenía que vender a sus propios hijos, porque los hijos eran, por decirlo así, tipo de riqueza, de heredad. Ellos estaban huyendo, afligidos, gente que estaba en persecución y que su espíritu estaba en amargura. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. No se extrañe si en algún momento a usted se le empieza a juntar gente de este tipo. ¿Saben por qué? Porque ellos están persiguiendo algo en usted. Tal vez usted es una persona que dice, en el trabajo dicen, es que no se puede hacer eso, y de repente ahí levanta la mano. No, pero yo creo que tal vez sí se puede hacer. Dios nos va a ayudar, Dios es fiel, Dios es bueno. Y ya con un solo que usted dijo esas palabras, todo el mundo se le queda volviendo a ver. ¿Y qué le pasa a este? Si la mayoría dice que no se puede, que no hay esto, que no hay lo otro, pero sabe, con el espíritu que Dios nos da, nosotros nos ha dado para avanzar, para ser valientes, para esforzarnos. Entonces se le pueden empezar a pegar ciertas personas, pero no te preocupes, porque la misión tuya es llegar a ser jefe de ellos.
como lo hizo David. Vas a llegar a ser jefe de ellos. Cuando tú tienes el espíritu correcto, vas a empezar a ver gente alrededor tuyo. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, cuando ven un espíritu alegre en ti, la gente va a decir: yo quiero lo que tiene esa persona. Van a empezar a ver cualidades en ti, pero tu trabajo no es sencillamente llegar y verlos con una toda indiferencia, sino que tú tienes que ser jefe, y ser jefe es tener responsabilidad por ellos. ¿Sabes? Porque ser jefe no es tener, como hoy en día, una placa en un escritorio y que todo el mundo llegue y le traiga café y que le diga: señor, sí señor. Cuando hablábamos de jefe, estábamos hablando de alguien que lo representaba, que esa persona era alguien que iba a luchar por ellos, que se iba a esforzar por ellos, que iba a dar la cara por ellos. Ese es el tipo de jefatura de la que me está hablando Dios. No es la jefatura que está ahí, como le digo, con la placa esperando el cheque gordito, ¿verdad? Ese no es el tipo de jefatura de la que está hablando aquí. Cuando dice la palabra que llegó a ser jefe, ¿sabes qué? Él llegó a ser protección para ellos. David llegó a ser protección, llegó a ser un líder, empezó a contagiarles. Y ve qué importante. Ahora yo les voy a llevar a 2 de Samuel, capítulo 23. Un tiempo más adelante en esta historia, David hizo bien su trabajo, porque logró cambiar la amargura de corazón de esta gente. Logró cambiar la actitud amarga de ellos por una actitud de valentía. Una actitud de valentía para poder enfrentar lo que en ese momento ellos tenían por delante, que era conquistar al pueblo filisteo. Dice 2 Samuel 23 en el verso 8: estos son los nombres de los valientes que tenía David. Estamos en el verso 8. José Besebet, el Tacmonita, jefe de los 3. Él blandió su lanza contra 800 y los mató de una sola vez. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ajojí. Él era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se reunieron allí para la batalla y se retiraron los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y dice, se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo fue tras él solo para tomar el botín. Después de él estaba Sama, hijo de Age, el Ararita. Le estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada. Cuando los filisteos se reunieron en Lejí, había allí una parcela de tierra sembrada de lentejas. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos, y Jehová les dio una gran victoria. 3 de los 30, ponga atención conmigo en el verso 13. 3 de los 30 principales descendieron y fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David en el tiempo de la siega, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que me esté hablando de 3 grandes hazañas? Me está hablando de 3 hombres que estaban reunidos en la misma cueva donde se fue a meter David cuando estaba huyendo de Saúl. ¿Y qué es lo que me dice la escritura? Que en esa cueva de Adulán llegó a tener como 400 personas quejándose, diciendo: no se puede, estoy hasta aquí de problemas, ya no puedo más. Y tiempo más adelante me está hablando la escritura de que ahora hay 3 valientes, jefes de 30 valientes, y me está hablando de mucha gente valiente. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Mire, todavía él no estaba, pongamos atención en esto, él todavía no estaba libre de esta cueva. Él tenía la cueva de Adulán como su centro de operaciones, pero ciertamente él no desaprovechó el tiempo. Él se ocupó en agarrar a toda esta gente y del espíritu que había en él les estaba impartiendo. Sabes, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios está para impartir, porque si recibimos de Dios tenemos que dar lo que recibimos de Dios. Si nosotros tenemos una victoria, si nosotros nos hemos conquistado algo, es para que la gente pueda ver que algo está pasando y que la gente pueda darse cuenta que vale la pena estar con esa gente, porque ahí hay bendición. David no desaprovechó su tiempo. Él llegó y tomó tiempo para invertir en ellos, que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Porque, ay, hermano, vieras la situación por la que estoy pasando, los afligidos. Ay, hermano, es que usted no se imagina, estoy hasta aquí de deuda, no puedo pagar la luz, no tengo para pagar el agua. Los endeudados. Oye, es que si usted viera ahí en la iglesia, ahí nadie me saluda, ahí todo el mundo, amargura de espíritu. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué les estamos dando a esta gente? ¿Cómo los estamos alimentando?
¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que estamos transfiriéndoles a ellos? Tomemos el ejemplo de David. Él se esforzó. Él se esforzó. Él se esforzó por decirle: ¿sabes qué? Yo sé que tienes una necesidad en este momento. Yo sé que tienes una dificultad, pero en el nombre de Jesús eso se puede resolver, iglesia. Porque eso es lo que les dijo David a ellos. Ustedes pueden cambiar eso, cambiar su mundo por completo. Y la gente como que le puso atención a lo que David decía, lo creyó y sencillamente lo puso por práctica. Vea las hazañas. Pongamos atención a las hazañas de estos tres hombres. Voy a tomarme un minuto para poder reflexionar en esto. El primero, en el 28:8, en el 23:8 de segunda de Samuel, Basebet, sí, verá, José Basebet. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que mató a 800 hombres solo. 800. Yo no sé, la Biblia me dice que David mató 800. No sé, pero me está hablando de que ya no David no era el único con ese espíritu de valentía. Ahora había otro que podía matar a 800. Probablemente era el que tenía más deudas, entonces se desquitaba con todos. Esto es por este, esto es por el otro, esto es por el otro. ¿Por qué? Porque él convirtió su amargura de espíritu en un conquistador. Y él dice: ¿sabes qué? Yo voy a derrotar mi problema, no una vez, lo voy a derrotar 800 veces. Me habla de número, me habla de cantidad, me habla de que era un hombre que ya no le importaba cuán grande era el problema. Pero estamos hablando de que hasta para los tiempos de ellos matar a 800 era una cosa difícil de hacer. No importa el tamaño del problema. Cuando me habla de 800, compare su problema, cuán numerosas sean las dificultades o las personas que procuran hacernos caer. Esos 800 no le mandaban regalitos de amigo invisible a Josebet. Definitivamente no, le buscaban ver cómo los 800 iban contra él, a ver cómo lo mataban, cómo lo destruían. ¿Sabes? Dios no tiene límites, y ante grandes dificultades Él nos da ¿qué? Grandes victorias. Ante grandes dificultades, entre más grande es tu problema, vas a ver más la grandeza de tu Dios. Qué fácil sería ganar las pequeñas batallas, pero qué rico cuando ganan las grandes. Ahí está el espíritu de Él. Veamos el otro, Eleazar, el hijo de Dodo. Dice la escritura en 2 Samuel 23:10: peleó contra los filisteos hasta que se cansó. Dice, pero nunca dejó su espada, sino que le quedó pegada a su mano. Aquí yo puedo rescatar algo. Este hombre dice que peleó contra los filisteos hasta que se cansó. Me habla de que se esforzó. ¿Cuántas veces hemos peleado un problema y a la primera, a la segunda lo dejamos porque vemos que no puedo? ¿Te has cansado? ¿Te has cansado de bregar con una situación hasta decir ya no puedo? Como este hombre peleó y peleó y peleó y ya no tenía ganas de pelear, pero siguió peleando hasta que literalmente se cansó de pelear. Pero ¿sabe qué dice la escritura? Sí se pudo cansar, pero nunca soltó la espada. Y yo me lo imagino cansado en la lona, pero con la espada aquí. Que se venga otro, que se venga el que venga. Estoy cansado, pero no suelto la espada. ¿Sabes qué? La espada que me representa la palabra de Dios. Te puedes cansar, pero nunca puedes soltar las promesas que son su palabra. Puedes cansarte, puedes decir: ¿hasta cuándo? No voy a ver la victoria, pero no la suelto. No la suelto. Tú tienes que decir: no importa si ese problema tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses y no se resuelve y estás cansado, pero no la sueltes. Tomemos el ejemplo de este hombre. Dice que su espada quedó pegada a su mano. Tenemos que tener esa espada, la palabra de Dios, pegada en nosotros. Pegada. ¿Qué pasa si tomamos la palabra de Dios y ahora llegamos y la dejamos en la biblioteca o a la par de la cama y nos vamos y seguimos peleando? Estamos peleando, nos desarmamos. ¿Sabes qué? Esto no se puede apartar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Nunca se aparte este libro, nunca se aparte. Tu boca tiene que estar confesando. No te apartes ni a diestra. Él le dijo que esté con usted de día y de noche. ¿Se acuerda cuando le dijo eso el Señor a Josué? No se aparte. ¿Sabes por qué? Porque aquí esto representa la espada, que es lo único que tú tienes para poder vencer a tu enemigo. Hagámoslas de este hombre, Eleazar. No importa si te cansas, no hay problema en que te canses. El problema es que sueltes la espada. El problema es que te rindas. Debemos pelear en todo momento.
aun si ya no tenemos fuerzas. Nunca abandonar la espada, que es la palabra de Dios, que no sea parte de nosotros, por más difícil que esté la batalla. Cuando Dios nos da una victoria, debemos estar atentos a tomar el botín, tomar la heredad que Él nos ha entregado. No debemos pelear sin tener en mente que con la victoria siempre hay un botín. Ve qué importante. Podemos buscar ahí en 2 de Samuel 23:10. Vamos a buscar ese verso. Dice el 10, la segunda parte: y se le quedó pegada la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo fue tras él solo para tomar el botín. Ve qué importante es. No importa si nos cansamos, la victoria va a llegar. La victoria va a llegar. Este hombre tal vez estaba tendido, sin fuerzas, pero sabe, le transfirió algo al pueblo, y el pueblo sencillamente, cuando vio la victoria que Dios le había dado, fue y tomó el botín. Sabes, usted tiene que tener conciencia de que si tú conquistas, tú reclamas. Si tú no conquistas, no vayas a reclamar nada. Pero si tú conquistas, vaya, tienes todo el derecho legal para ir y tomar el botín. Sabes, en una guerra hay botín. El botín significa el despojo. Tomamos lo que ahora es tuyo. ¿Por qué? Porque peleaste, conquistaste. Tal vez tu botín es la paz que te da el no tener una deuda. Tal vez el botín es el hecho de que conquistaste, Dios te sanó y ahora vives feliz, vives en paz. Tal vez el botín es disfrutar con tus hijos después de que ya no los tenías y no estaban contigo. No sé cuál es el botín, pero siempre hay un botín. Y tienes todo el derecho legal cuando has conquistado de ir y tomarlo. Hablemos de Sama, el tercer hombre valiente que me habla este pasaje. Sama dice: se paró en medio de un terreno de lentejas y lo defendió contra los filisteos, a los que mató. Se paró en medio de un terreno de lentejas y lo defendió contra los filisteos, a los que mató. ¿Qué representa ahorita ese campo? Me está hablando de uno que dijo: sabe, yo en este momento estoy parado sobre este territorio de lentejas. Estaba sembrado, estaba esperando una cosecha. Eso era para él. Pero vinieron los filisteos a querer robar eso que era de él. Y él dijo: yo de aquí no me muevo. Esa es la actitud que tenemos que tener. La actitud del espíritu valiente, de decir: esto es mío, me pertenece, mis hijos me los dio Dios, el mundo no me los va a robar, no me los va a quitar. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Cuál es tu terreno de lentejas? No sé cuál sea, pero Dios te está diciendo: no te salgas de ahí, porque si no va a venir el devorador y te lo va a quitar. Entonces vas a demostrar ese espíritu de esfuerzo y de valentía cuando te paras y los defiendes. Y si viene un adversario, sencillamente usted los va a matar. Usted se va a enfrentar a ellos y va a ganar esa victoria. Pero lo que me está diciendo la palabra es que este hombre se mantuvo ahí y dijo: que vengan los que vengan, esto a mí no me lo quitan. Sabe, muchas veces Dios te da una bendición y cuando viene el diablo sencillamente dice: bueno, la cosa, mejor tómelo. ¿Cómo que es eso? Abandonamos las cosas. Tal vez Dios te ha dado algo importante en esta iglesia. Tal vez Dios te ha dado comisión aquí. Y llega alguna adversidad, algún problema. Estamos hablando de que lo dejamos. Y entonces llega el otro y toma posesión. Me imagino que cuando él defendió ese terreno de lentejas estaba pensando en el plato que se lo iba a comer. Debemos defender lo que es nuestro. Cuando el enemigo quiere despojarnos, el terreno de lentejas es tipo de los bienes que el Señor nos ha dado. Ahora, la pelea siempre es a muerte. Pelear hasta la sangre. La pelea es hasta muerte. O sea, este hombre dijo: si usted se mete a este campo, usted va a pelear conmigo hasta la muerte. Tú tienes que pelear hasta la muerte. Literalmente tienes que pelear. Sabes, hay un pasaje que quiero que lo busquemos rápidamente. Está en Hebreos 12:3. Hebreos 12:3, vamos, para que tú te des cuenta que la guerra y las peleas son a muerte. Mentiras que cuando ustedes se enrolan en un ejército y va a pelear a la guerra, después lo que se van a tirar son cachirulos. Mentiras que se van a tirar cachirulos. Le van a llover las balas, las bazucas y no sé qué más. La Biblia nos está diciendo que cuando peleamos es hasta la sangre. Hebreos 12, verso 3, lo leo en mi versión. Considerad pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis, pues todavía no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo. Cuando estás en lucha, la Biblia me dice que tenemos que pelear hasta la sangre. Este hombre sabía que si se iba a parar ahí, él tenía que enfrentarse a muerte contra ellos. Pero él tenía la promesa de que Dios le iba a dar una gran victoria, que fue precisamente lo que ocurrió.
ocurrió. Nos devolvemos a 2 Samuel. Y con esto ya casi termino. Ahora estamos en el verso 15 al 17. Estos 3 hombres irrumpieron en el campo de los filisteos solamente para tomar un poco de agua del pozo de Belén, solamente porque David tenía ganas de tomar de ese vaso. Ellos escucharon al rey. ¿Sabes qué me habla de eso? De que el pueblo es agradecido cuando tú le das, cuando tú te esfuerzas, cuando tú transfieres algo. Ellos van a querer devolverte algo, aunque sea a costa de sus propias vidas. Nunca te canses. Tu maestra de escuela dominical está sembrando. Alguno de estos muchachos va a ir a pelear hasta la sangre por ti. Te va a ir a sacar de algún problema. ¿Sabes qué, líder que estás al frente de un grupo, de una célula, o tú que estás en tu casa y estás sembrando en tu hermano, tu hermana, tal vez en tu papá, y tú siembras y trabajas y trabajas? Si tú transfieres lo que está de Dios en ti y tú lo haces, esa persona va a ir a sacar la cara por ti. ¿Sabes? Esto fue lo que pasó con David. David tomó tiempo para transferirle lo que estaba en él, ese espíritu de valentía. Entonces estos hombres aprendieron y llegaron a tener grandes hazañas. Por tiempo no podríamos abarcar todo, pero ellos mataron a todos los demás gigantes que habían, porque habían 4 más. Y estamos hablando que los que mataron a los gigantes eran precisamente los que estaban en esa cueva. Usted se imagina, los hermanos, los que llegaban, a los que David fue a dejarles aquel quesito y aquellas cosas que el papá les había, esos hombres que estaban ahí llenos de miedo, de temor, ahora resulta que con David ahora eran matagigantes también. Es que eso es lo bonito. ¿Sabes por qué? Porque si tú conquistas algo, la gente va a decir: si él puede, si tú puedes, yo también puedo. Se transfiere algo que sí se puede. Estos hombres fueron y se metieron al campo de los filisteos. Imagínense el campo lleno de filisteos. El pozo estaba en medio del campo. Ahí estaban las fortalezas. Y estos 3 hombres sencillamente a solamente escuchar que David quería un vaso de esa agua, ellos se levantaron y no le preguntaron a David: ¿tú quieres tomarlo? No, ¿estás seguro? David, ¿le parece? No, mejor no le gustaría el agua de aquel arroyo. No le dijeron eso a David. Se levantaron, se fueron, entraron, tomaron el agua y salieron. Yo no me imagino qué hicieron los filisteos cuando vieron semejante. ¿Pero qué le pasa a esto? Se volvieron re locos. 3 contra todo el campamento. Pero la Biblia dice que ellos tomaron el agua. ¿Sabes qué? Tú puedes tomar lo que Dios te ha dado. El agua me habla de tipo de vida, de la misma palabra. Tú vas y la tomas porque es para ti. Ese pozo de Belén, era del pueblo de Israel. No importa el riesgo, seguir a Dios es siempre la actitud correcta. El sacrificio personal, el Señor no lo pasa por alto. Igual David no bebió del agua, sino que la ofreció a Dios. Vea la actitud de David. Cuando llegan ellos y le dan el agua, ¿sabes qué, David? Tómate el agua. ¿Sabes que este vaso de agua es nada comparado a lo que usted me ha dado? Es nada, porque usted me cambió mi vida. Estamos hablando de que estos hombres eran hombres agradecidos. Y entonces David vio que esa agua era tan valiosa que sencillamente le dijo: no la voy a beber, se la voy a ofrecer a Dios. Y la derramó, como la sangre era derramada también, como un sacrificio. Inclina tu cabeza, por favor. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Tú tienes en Dios un espíritu de valentía. Tal vez lo que nos ha faltado es poder ver en otros esa actitud que nos contagia. Pero yo te pregunto en esta noche: ¿a quién vio David? No, David tomó ese espíritu directamente porque lo recibió de Dios, de su propia relación. No vayamos a justificarnos delante de Dios: es que no he tenido buenos líderes que me hayan infundido. No, es que no he tenido buenos pastores. Es que no he tenido la oportunidad de ser influenciado por gente con ese espíritu valiente. Pero el Señor te está diciendo: no, tú tienes que ser un David, de una generación que persigue y no es perseguida, que va tras la bendición.